Bienvenidos, aventureros y exploradores. Preparaos una bebida, colocaros vuestros auriculares y bajad la intensidad de la luz. Buscad vuestro mejor asiento y poneos cómodos, porque esto está a punto de comenzar. Hola aventureros, creo que todos conocemos lo que es la Ouija o Ouija en francés. Para aquellos que no sepan bien lo que es, os daré una pequeña introducción. En primer lugar, la Ouija no es un juego, es una forma de contactar con seres del más allá. Se compone de un tablero alfabetizado y un máster, un centro que sirve como guía. El tablero se comporta como un portal que se abre al invocar la venida de un ente. Habitualmente se utiliza para contactar con seres queridos por distintas razones. Pero esto pocas veces pasa. Suele entrar cualquier cosa que pasa por allí, pudiendo entrar cualquier tipo de ente, incluyendo demonios. Esta historia transcurre 3 meses después de sentenciado. Llevaba ya una gran temporada resolviendo casos normales. Incluso ayudé a la policía a resolver un caso de homicidios. Aunque eso es otra historia. Lo cierto es que habitualmente no es común encontrar casos de tipo paranormal, al menos no de forma tan sencilla. Precisamente estos 3 meses lo demuestran sin lugar a dudas. La cosa es que después de tanto tiempo recibí una curiosa visita. Una niña de 14 años entró por mi puerta. Desde lejos podía ver su preocupación. Bien, pues decidí escucharla. Ahora viene un resumen de los míos. Anita, 14 años, vive con sus padres y su hermana, Manuel, Conchi y Linda. Desde hace varios meses tienen un inesperado huésped fantasmal, el cual se ha dedicado a tirar cosas al suelo, abrir y cerrar puertas. También le gusta juguetear con las luces, incluso encender la televisión. Le encanta retirar las sillas en mitad de la madrugada, a ser posible haciendo el mayor ruido, provocado por el arrastre de la silla. Últimamente las cosas se salen de lo normal, hasta un punto espeluznante. Su familia siente como los espía. Le mandan mensajes escritos en el espejo del baño. También la típica sombra al fondo del pasillo. Lo peor de todo es que de vez en cuando abre la llave del gas, lo cual es bastante peligroso. El padre ha dejado de fumar para evitar un futuro incidente. Creo que la palabra que estáis pensando es ayuda, ¿no? Bueno, eso es lo que necesitan. Acepté el caso sin necesidad de ninguna remuneración. Ahora a ver cómo responden los padres cuando me vean aparecer en su casa con su hija de 14 años. La familia vivía cerca de mi oficina, así que no tardamos mucho en llegar a su casa. Primero entró Anita, para explicarles a los padres el porqué de mi presencia. Sin mucha espera, entré en casa. La madre me invitó a un café con galletas. Irremediablemente me acordaba del caso Coincidencias Desastrosas. Mientras disfrutaba de las galletas, la madre me contaba que habían intentado diversas cosas. Contrataron a una vidente para que les dijera qué estaba pasando. Les pidió quedarse a solas en la casa por un día. La vidente salió corriendo después de 10 horas en la casa.
tiempo después, pidieron ayuda a un cura, que les bendijo la casa. Claro está, que sin ningún resultado. El caso es que la madre cuenta que le resultó muy extraño la rapidez con la que lo hizo. Estaba claro que tenía que investigar primero qué pasó con estas dos personas, no antes de hacer las preguntas de rigor a la familia, las cuales fueron todas negativas. Luego les di unos pequeños consejos: retirar todos los espejos y taparlos. Luego colocar las camas en el centro de la habitación y rodearlas con sal, para su protección, mientras yo descubría lo que ocurrió. Comencé primero con la adivina. Micaela, 45 años, adivina de profesión, ubicada en un pequeño departamento a 1 hora de la casa de mis clientes. Según mis investigaciones preliminares, Micaela parece ser una falsa adivina. Tiene una multitud de denuncias, miles de acusaciones en las redes sociales, todas ellas acusándola de falsa y timadora. Su nombre es de origen rumano, pero también es falso. Descubrí que no era rumana. Su nombre de nacimiento es María y nació en Madrid. Aún así, fui a verla. Su inusual estampida de la casa no era normal ni para ella. Pedí una cita y me atendió esa misma tarde. Sinceramente, no quería destapar lo que hacía, tampoco acusarla de nada. Ese no era mi trabajo. Tan solo quería saber qué pasó aquel día. Micaela lo pilló enseguida, contándome qué es lo que vio. Ese día, Micaela entró en la casa de los clientes. Comenzó enseguida con el espectáculo, pero 1 hora después pedirles que se marcharan de allí, con el motivo de bloquear su aura interna. El espíritu no quería comunicarse con ella mientras los clientes estuvieran en casa. Evidentemente, todo mentira. Tan solo quería quedarse sola para pasar el resto del día sentada en el sofá mirando mierdas en el móvil. Pero 9 horas después, algo ocurrió. La televisión se encendió sola, algo que no había visto nunca. Se colocó el canal de noticias. El hombre que las daba se quedó congelado, repitiendo la última palabra que dijo: muerta, 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 muerta. Las luces del comedor parpadeaban bruscamente, hasta terminar fundiéndose. Algo que por lo visto ya era bastante habitual en la casa de los clientes. Posteriormente a esto, una sombra de pelo despeinado salía por la puerta de la cocina, retorciéndose, entremezclando sus pasos con manos y piernas al estilo perro. Eso sí, si los perros pudieran retorcerse como el espectro lo hizo. Claro está que después de esta imagen, Micaela desapareció velozmente de la casa de sus clientes. Es evidente también que no les cobró. Joder, ni siquiera lo llamó. Se enteraron a través de un vecino, que la vio correr escaleras abajo como si algo se estuviese quemando. Ahora le toca el turno al cura. Padre Tomás, 40 años. Encontró a Dios después de un grave accidente a los 30 años. Lleva 3 años trabajando en una iglesia cercana. Al padre Tomás le visité a la mañana siguiente. Entré en un pequeño despacho en la parte trasera de la iglesia, un sitio bastante tranquilo. Claramente le pregunté por lo ocurrido en la casa de la familia. El cura pidió perdón enseguida. Por lo visto no fue capaz, o mejor dicho, no tuvo el valor necesario para bendecir la casa. Tomás entró como en cualquier otro hogar, comenzando con una oración, para un poco más tarde regar agua bendita rezando otra oración. Al menos ese era el plan. Al comienzo de su primera oración, el padre escuchó unos gruñidos guturales. Al principio los ignoró. La casa estaba completamente a oscuras y las luces no funcionaban. El cura escuchaba un sonido de unos pasos muy cerca de él, pero no veía a nadie.
Poco después de esto, sentía que algo le rozaba en la cabeza. Thomas pensó en una telaraña, intentando apartarla en innumerables veces. Todo eso le estaba distrayendo de hacer lo que vino a hacer. Así que siguió con sus oraciones. Caminaba mientras lo hacía. Sentía, además de escuchar, cómo al dar un paso, ese mismo paso se repetía. Se repetía de nuevo cerca de él. Pero seguía sin ver nada. De repente, justo encima del cura, se escuchó un crujido. Lanzó la mirada al techo, viendo a una vieja colgada en él. Tenía el pelo largo y grisáceo, muy despeinado. Vestía una camiseta de tirantes y ropa interior. Evidentemente, al verla salió corriendo. La cosa es que le lancé la pregunta de rigor, lo que quiere decir que a la pregunta de si un familiar o alguien cercano murió fue negativa. Pero sin embargo, había un fantasma de una anciana desconocida muy enfadada en casa de esta familia. Lo que tenía que averiguar es por qué y quién era. Me tocaba regresar a la casa de la familia. Una vez en su casa, comencé con una retahíla de preguntas, intentando atinar en algo. Al final, di con una respuesta decente. La pregunta fue la siguiente. Antes de los primeros incidentes con el espíritu, ¿visteis o escuchasteis algo extraño o paranormal? Resulta que la hija mayor Linda cumplió 15 años. Quiso hacer algo especial, terminando por realizar la ouija con sus amigas. De eso hace ya unos 2 meses, justo antes de que toda esta locura comenzara. Linda no quiso decir nada. Tenía miedo a una regañina y su posterior castigo. Me quedó bastante claro que alguien entró en la casa. Para echarla de allí necesitaríamos 2 elementos. El primero, una nueva ouija dirigida por una experta. El segundo sería identificar a la persona, ahora transformada en espíritu, para averiguar el porqué de su enfado con la familia. El resultado final sería expulsarla definitivamente de la casa. Y para ello necesitaría la ayuda de una muy buena amiga mía, una vidente llamada Elizabeth, a la que estoy muy agradecido por el favor, sobre todo porque no cobró. Planeamos la sesión esa misma tarde. Debían estar presentes todos los miembros de la familia. El espíritu de la anciana podía estar enfadada con alguno de ellos. Como siempre, la cariñosa Elizabeth estaba lista para empezar. Preparó la mesa sin mucha parafernalia. Colocó un tapete. Encima de este, su propia tabla. Exceptuándome a mí, todos los miembros presentes se sentaron alrededor de la mesa. Yo necesitaba libertad de movimiento, por lo que no podía participar. Elizabeth comenzó suave, hablando con el fantasma, intentando establecer un contacto amistoso. El espíritu permaneció en silencio hasta que la vidente preguntó su nombre. El espectro se enfadó, haciendo parpadear las luces, cerrando todas las puertas y persianas, dejándonos claramente encerrados. Aquello no era para nada bueno, y mucho menos amistoso. Elizabeth pidió calma y lo hizo de forma muy tranquila. Los demás, al verla, pudieron rebajar los niveles de estrés y miedo. Así es como actúa una verdadera profesional. La vidente intentaba por todos los medios que se presentara, o tal vez que se mostrara. Preguntó en varias ocasiones qué hizo la familia para merecer tanta ira de su parte. El espectro solo respondía 2 cosas: muerte y fuera. A Elizabeth no parecía quedarle más remedio que forzar su expulsión de este plano, pero eso requeriría mucho esfuerzo, y claro está, el espectro no le iba a gustar. Elizabeth comenzó con el procedimiento.
pero enseguida hallamos una gran resistencia. Las luces se fundieron de golpe. Un pequeño terremoto sacudió a todos los elementos del salón. La vidente no quiso parar a pesar de todo el espectáculo que estaba montando el espectro. De pronto, todo paró de golpe. Para mí, eso era peor. La televisión se encendió. Lo curioso de esto es que estaban las distorsionadas chispas blancas y negras en una televisión digital. Se produjo un silencio sepulcral. Todos estábamos atentos al siguiente paso. De golpe y porrazo, de la pantalla del televisor salió la figura endemoniada de una anciana totalmente demacrada, profiriendo un chillido ensordecedor que provocó el estallido de los cristales de las ventanas. Atravesó el cristal de la tele, como si se tratase del aire mismo, agarrando en el proceso a la pequeña Anita. Su mitad inferior parecía alargarse anormalmente, como si de un chicle se tratase. El espectro levantó un gran revuelo, haciendo que el miedo separara a todos de la mesa, exceptuando a la señorita Elizabeth. De forma muy rápida saqué la vieja confiable de mi gabardina. Sinceramente no esperaba este resultado, pero por si acaso llevé mi palanca. Me acerqué sin dudarlo un instante. Golpeé al espectro, que se convirtió en partículas, desapareciendo al instante. La televisión se apagó de nuevo. El revuelo había parado el proceso de expulsión. Además de parecer que las cosas se habían calmado, el máster comenzó a moverse por su cuenta, formando unas letras que representaban el nombre del espectro: Nancy. Lógicamente, yo lancé la pregunta al aire: ¿quién es Nancy? La única persona a la que conocían era una anciana vecina que vivía en la planta baja. Siempre estaban molestando, aunque hace meses que ya no lo hacía. Elizabeth continuó con el procedimiento, expulsando de una vez por todas a la anciana. Nancy era una anciana vecina. Habitaba en el piso de abajo. Eso es lo que me dijo Conchi. Al terminar con el procedimiento, me dirigí a la casa de la vecina, abriéndome la puerta un tal José, el marido de Nancy. El motivo por el que hacía meses que no la veían era porque murió 4 meses antes de aquel día. Nancy era una vieja gruñona, aunque no era una de esas vecinas que molestaba tan solo por hacerlo. El constante ruido producido en el piso de arriba era insoportable para ella, no quedándole más remedio que subir constantemente a quejarse. Al morir quedó ese rencor en su alma, convirtiéndola en un espíritu vengativo, lo que quería decir que era bastante peligroso. Al realizar la ouija, el vengativo ente entró por el portal abierto en la tabla y pudo de esta manera comenzar su venganza. Por suerte, estaba con nosotros la señorita Elizabeth, que logró desterrar al otro lado al ente y cerrar el portal de forma segura. Hoy hablaremos un poco de la ouija. La mayoría de las personas se lo toman a broma o como un juego. Yo desde luego no lo haría. Es cierto que la mayoría de las veces no ocurre nada, pero de entre esa cantidad, unas pocas veces sí que ocurre algo. Esas veces que ocurre suelen ser inofensivas, pero una de entre ellas es lo peor. Entra por esos portales que no debe, y si no sabes cerrar la mesa adecuadamente o no conseguís expulsarlo, este ente os dará problemas. Raramente entra en el tablero quien quiere que sea. Habitualmente entra el primero que lo ve y quiera entrar. Los verdaderos profesionales con experiencia pueden conseguir llamar a quienes se quiere,
y luego expulsarlo como se debe. Bueno, aventureros, creo que hoy ya hemos llegado al final de la historia. La verdad es que espero que os haya gustado. Así que, sin más, nos vemos en el próximo caso.